Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de la anatomía de la cadera y del miembro inferior del cuerpo humano. Mencionaremos sus sistemas y analizaremos cada una de sus partes. Dentro del sistema esquelético hablaremos de todos los huesos que lo conforman y de sus pequeñas partes de cada hueso. Dentro del sistema muscular hablaremos de los orígenes e inserciones de cada músculo, así como mencionaremos su irrigación por medio del sistema cardiovascular y su inervación por medio del sistema nervioso. Esperemos que sea de su agrado y sin más preámbulo, vamos a ello. Primero hablaremos del sistema esquelético de la pierna, el pie y la cadera, así como los huesos que lo conforman y sus partes: el sacro, el ilion, el pubis, el isquion, el fémur. Después hablaremos de la rótula, la tibia, el peroné, los 7 tarsos que conforman nuestro pie, así como los metatarsianos y todas las falanges, proximales, distales y mediales. Comenzaremos con el sacro y sus partes. Podemos ver que predomina el cuerpo, toda esta parte. Aquí en los bordes tenemos la carilla auricular. Estos son nuestras alas sacras, estas dos, nuestras apófisis articulares superiores, todos nuestros tubérculos espinosos y esta pequeña parte que los rodea es la cresta media, el hiato sacro, y en nuestra parte inferior estos dos piquitos son conocidos como astas. Estos son nuestros ángulos laterales inferiores. Si le damos la vuelta a su porción ventral, esta parte es conocida como vértice. Aquí tenemos nuestro promontorio. De igual manera, todo esto es el cuerpo. Y tenemos los forámenes, los primeros forámenes sacros anteriores pélvicos, los segundos, los terceros y los cuartos. Si le damos la vuelta son conocidos como forámenes sacros posteriores o dorsales, primeros, segundos, terceros y cuartos. Bueno, sigamos con el ilion. El ilion es uno de los huesos de la cadera que forman la cintura pelviana. Veamos sus partes. El ilion contribuye a formar la carilla semilunar del acetábulo y la fosa acetabular, que es donde se va a insertar el fémur. Esta parte de aquí atrás tenemos el cuerpo, que es bastante grande, bastante prominente, y del otro lado tenemos la fosa ilíaca. Si rotamos un poco el hueso, tenemos la cresta ilíaca, que es donde se van a insertar músculos del abdomen y de la espalda. Este pequeño punto es el tubérculo ilíaco y el hueso cuenta con 4 espinas: espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior y postero superior y postero inferior, que es donde se insertan músculos del muslo y de la cadera. Tenemos nuestra línea arcuata que lleva a nuestra carilla auricular, esto sigue siendo parte del cuerpo, y tenemos la escotadura ciática mayor, que es muy importante ya que por aquí pasa el nervio ciático, los vasos y nervios glúteos y los vasos y nervios pudendos internos. Es una escotadura bastante profunda y está debajo de la espina ilíaca posterior-inferior. Seguimos con el coxis. El coxis es la porción terminal de la columna vertebral y también forma parte de la pared posterior de la cavidad pelviana. Si vemos sus partes, podemos ver que se conforma de 4 vértebras coxígeas: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta última está redondeada porque está unida al tendón del esfínter externo del ano. Luego, estas dos extensiones que se proyectan lateralmente de la primera vértebra coxígea son conocidas como apófisis transversas, y estos dos puntos superiores son las astas que articulan con el sacro, que se encuentra aquí arriba. El pubis. El pubis es uno de los huesos de la cadera que forman la cintura pelviana y ayuda a formar la fosa acetabular, donde es donde se inserta nuestro fémur. Veamos sus partes. Como podemos ver en rosa, como siempre, es nuestro cuerpo, que es nuestra porción más grande del hueso. Esta es nuestra rama superior, nuestra cresta obturatriz. Este pequeño punto de aquí es la espina púbica y es importante ya que aquí es el sitio de inserción para el anillo inguinal subcutáneo y el ligamento inguinal. Luego, aquí debajo tenemos la rama inferior. En este borde, el arco pubiano. Si le damos la vuelta podemos ver el foramen obturador, que es lo por donde pasan los vasos y nervios obturadores. Y si le damos vuelta a su porción acetabular, aquí podemos ver que tenemos la fosa acetabular, que ayuda a formar la inserción del fémur, la carilla semilunar del acetábulo y la escotadura acetabular. Y este pequeño punto de aquí es la eminencia hilopubiana. Ahora veamos el isquion. El isquion igual forma parte de la cadera y también ayuda a formar el acetábulo, donde se inserta nuestro fémur. Veamos sus partes. Aquí tenemos el cuerpo, como siempre, la porción más grande. Ahora, en el borde posterior de nuestro hueso tenemos esta eminencia puntiaguda llamada espina ciática, que es un sitio de inserción para el gemelo superior, músculos, fascia del piso pelviano y los ligamentos sacroespinosos. Por debajo de esta pequeña espina se encuentra la escotadura ciática menor, que es el lugar por donde pasa el tendón obturador interno y los vasos pudendos internos. Ahora, los músculos se insertan en esta parte de aquí. Los músculos del muslo se insertan en la tuberosidad isquiática, que es este pequeño punto de aquí. Luego tenemos la parte que forma igual el acetábulo, carilla semilunar del acetábulo y la fosa acetabular, así como el borde acetabular.
la cara ciática, por donde pasan los nervios ciáticos, la rótula, también llamada patela. Es el músculo que está en medio de la pierna que conecta el fémur con la tibia y el peroné, y veamos sus partes. Como podemos ver, no son muchas. Tenemos la base de la rótula, el cuerpo, la porción más grande. Tenemos ambos bordes, el lateral en la parte externa de la rodilla y el borde medial en la parte interna de la rodilla. El vértice es una porción convexa, podemos ver, y en la parte posterior es algo más liso y se conforma de estas tres. Tenemos la cara articular lateral en la parte externa, la cara articular medial en la parte interna y la cresta vertical. Seguimos con la tibia. Es uno de los dos huesos paralelos que conforman la parte inferior de la pierna y se encuentra en la porción medial, en la parte de adentro. Entonces es el segundo hueso más largo después del fémur, como ya mencionamos. Veamos sus partes. Tenemos sus cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, que se encargan de articular con el fémur. Este pequeño punto de aquí es la tuberosidad tibial, que es la inserción para el ligamento rotuliano. Tenemos el área intercondilea anterior y por lo tanto el área intercondilea posterior. Estos puntos de aquí son las eminencias del área intercondilea. Este pequeño punto de aquí que podemos ver en el cóndilo lateral es la cara articular para el peroné, donde se articula con el peroné. Dentro de su diáfisis tenemos varias líneas. Como podemos ver aquí tenemos la línea sólea, que se encarga de la inserción del popliteo, del sóleo y del flexor largo de los dedos. Y tenemos el borde interóseo, que es donde se inserta la membrana interósea, la que mantiene unidos nuestra tibia y nuestro peroné. Este es el borde anterior. Y si bajamos un poco más, en su apófisis distal podemos ver que tiene la escotadura peroneal y este pequeño punto de aquí es el maleolo medial, que se encarga de articular con el tarso, el primer tarso de nuestro pie, que es el astrágalo. También sirve como inserción para el ligamento medial deltoideo. Ahora veamos el otro hueso paralelo que conforma la parte inferior de nuestra pierna, el peroné. Como podemos ver, es muchísimo más delgado que la tibia y se conforma de muchas menos partes. Tenemos la cabeza en su apófisis proximal. Tenemos aquí la cara articular, que es la que se articula con la tibia, y este pequeño punto de aquí arriba es el vértice, que sirve como inserción para el bíceps femoral. Luego tenemos su diáfisis, la parte larga, que tiene en sí misma un borde interóseo, que es donde se inserta la membrana que lo mantiene unido con la tibia. En su parte inferior, en la parte distal, tenemos esta pequeña fosa maleolar, que es donde se inserta el ligamento talofibular posterior, y esta pequeña de aquí, que es el maleolo lateral, que sirve como inserción para el ligamento talofibular anterior y el ligamento calcáneo fibular. Veamos los huesos del pie. Empecemos con uno de los tarsos, el calcáneo. Como podemos ver, es el hueso más grande de todo el pie y básicamente es el que forma nuestro talón. Veamos sus partes. Tenemos la parte más grande, que es el cuerpo, esta zona amarilla. En su parte posterior tenemos lo que conocemos como el tubérculo del calcáneo y en su parte inferior tenemos estas dos apófisis. La apófisis lateral, que se encarga de la inserción del músculo abductor del quinto dedo, y su apófisis medial, que se encarga de la inserción del flexor corto de los dedos. Este punto es el tubérculo anterior, que es donde se inserta el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Y este punto verde, que es de mayor tamaño, es el sustentáculo talar, que sirve de inserción para el ligamento calcáneo navicular plantar y para el ligamento tibio calcáneo y el ligamento talocalcáneo medial. Seguimos con el hueso tarsiano llamado navicular. Aquí lo tenemos entre el astrágalo y los cuneiformes. No tiene realmente muchas partes, pero su anatomía le permite ciertas cualidades. Tenemos la tuberosidad, donde se inserta el tibial posterior, y podemos ver que en su cara anterior se subdivide en estas dos pequeñas crestas para articular con los tres cuneiformes que se encuentran aquí delante. Y en su parte posterior del cuerpo es donde se articula con la cabeza redondeada del astrágalo. En todas las demás caras sirven como puntos de inserción para los ligamentos del pie. Siguiendo con los huesos tarsianos, veamos el astrágalo. Este se encuentra detrás del retináculo extensor inferior. Aquí lo tenemos. Es el segundo hueso más grande, el segundo hueso tarsiano más grande después del calcáneo. Algo importante es que es el que articula con la tibia y con el peroné. Entonces veamos sus partes. Tenemos su cuerpo, que es la porción más grande, como siempre. Aquí tenemos la cabeza, que es la que articula con el hueso navicular, que se encuentra aquí delante. Su cuello, que sirve como inserción para los ligamentos del pie. En su porción inferior tenemos lo que conocemos como el surco del astrágalo. Y en su porción posterior tenemos dos tubérculos, el tubérculo medial y el tubérculo lateral, que por ejemplo sirve como inserción para el ligamento talofibular posterior. Ahora veamos los tarsos restantes. Tenemos aquí el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral y el cuboides. Estos tres cuneiformes
junto con el cuboides forman el arco transverso del pie. Podemos ver que se articulan con otros huesos como puede ser el navicular, como pueden ser los metatarsianos, dependiendo realmente de su ubicación. El más grande de todos es el cuneiforme medial, que articula con el primero y el segundo metatarsiano, con el cuneiforme intermedio y con el navicular. Luego, en el cuboides, que ayuda a formar el arco, una de sus cualidades recalcables es que en su cara plantar, en la parte inferior, presenta un surco profundo, el llamado surco peroneo, que permite el paso del tendón del peroneo largo a una cresta posterior a la que se une el ligamento plantar largo. La mayoría de las caras de estos huesos se usan para inserciones de los ligamentos del pie. Seguimos con los metatarsianos, numerados del 1 al 5, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos se conforman de tres partes, su parte proximal, su parte distal y su diáfisis. Como podemos ver, su diáfisis se va haciendo cada vez más angosta. Tomemos como ejemplo el quinto metatarsiano para describir sus partes. Tenemos lo que viene siendo la diáfisis, que cuenta con un pequeño surco que permite el paso de tendones. Tenemos la base y tenemos la tuberosidad. Entre estas dos forman lo que permite la articulación con el cuboides o con el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio o el cuneiforme lateral, dependiendo de qué metatarsiano estemos hablando. Tenemos la cabeza que forma la articulación con las falanges que van aquí delante. Esas son las partes de cada metatarsiano. Seguimos con las falanges proximales, que también se enumeran del 1 al 5 de la misma forma que los metatarsianos, empezando por el dedo gordo. Las falanges proximales son falanges que, a diferencia de las manos, son un poco más cortas y un poco más gruesas. En su porción proximal se articulan con los metatarsianos y en su porción distal se articulan con la siguiente falange. En el caso del pulgar es la falange distal y en el caso de los otros 4 dedos es la falange medial. Ahora veamos las falanges restantes. Tenemos las falanges de la línea medial, que son más pequeñas y cortas que las falanges proximales, pero también son más anchas. Como podemos ver, el dedo gordo no tiene falange medial, entonces seguimos con las falanges distales, enumeradas de la misma forma, del 1 a la quinta. Las falanges distales se asemejan más a las falanges que tenemos en las manos, pero con una pequeña diferencia en que son un poco más pequeñas y son más planas. Y tienen una articulación correspondiente con el hueso de la hilera media, que es la que le sigue aquí, y una extremidad distal expandida para dar sostén a la uña y el extremo del dedo. Y esas son todas las falanges que tenemos. Ahora que hemos concluido con el sistema esquelético, comenzaremos con el sistema muscular, hablando de igual manera de los músculos que conforman la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. Los primeros que hablaremos son de los de la pelvis, así que vamos a ello. Para evitar la sobresaturación de información en la pantalla y hacer las cosas de una forma más clara, utilizaremos la clave que se muestra en pantalla para referirnos a cada una de las cosas con su correspondiente viñeta. Músculo isquiocavernoso. Su origen es la porción inferior de la cara interna de la rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática. Su inserción es el pilar del pene o del clítoris. Su acción principal es impulsar la sangre hacia el interior del cuerpo del pene o del clítoris durante la erección. Su irrigación es la arteria pudenda interna y su rama. Su inervación es el ramo profundo del nervio perineal del nervio pudendo. Músculo transverso profundo del periné. Su origen es la cara interna de la rama inferior del isquion. Su inserción en hombres es el rafe tendinoso central y cuerpo perineal. En mujeres son los lados de la vagina. Su acción principal es estabilizar el cuerpo perineal sosteniendo la próstata o la vagina. Su irrigación es la rama perineal de la arteria pudenda interna y su inervación son los ramos perineales del nervio pudendo. Músculo transverso superficial del periné. Su origen es la rama y tuberosidad isquiática. Su inserción es el tendón central. Su acción principal es estabilizar el tendón central. Su irrigación son la rama perineal de la arteria pudenda interna. Su inervación son los ramos perineales del nervio pudendo. Esfínter externo del ano. Su origen es el vértice del coxis, ligamento anocoxígeo. Su inserción, las fibras más profundas rodean el conducto anal, se unen posteriormente al coxis y anteriormente a la porción central del periné. Su acción principal es cerrar el orificio anal. Su irrigación es la arteria rectal inferior y perineal transversa. Su inervación son los ramos perineal y rectal inferior del nervio pudendo. Músculo puborectal. Su origen es la porción inferior de la sínfisis del pubis, fascia inferior del diafragma pélvico. Su inserción es la forma de una lazada alrededor del recto. No hay inserción distal. Su inervación es el nervio del músculo elevador del ano. Su acción, junto con el esfínter anal externo, forman el esfínter voluntario del conducto anal.
Músculo pubococcígeo. Su origen es el cuerpo del pubis arco tendinoso de la fascia obturatriz y espina isquiática. Su inserción es el cuerpo perineal del coxis, el ligamento anococcígeo, la pared de la próstata o la vagina, el recto y el conducto anal. Su acción es formar la mayor parte del diafragma pélvico que ayuda a sostener las vísceras pélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal. Su inervación es del nervio perielevador del ano inferior y el plexo coccígeo. Ya que hemos terminado con los músculos de la pelvis, es hora de seguir nuestro recorrido en el sistema muscular por los músculos del muslo y los músculos de la pierna. Glúteo menor. Su origen es la cara lateral del ilion, entre la línea glútea anterior e inferior. Su inserción es la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Su irrigación es el tronco principal y rama profunda de la arteria glútea superior. Su inervación es el nervio glúteo superior. Su acción principal es abducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera y equilibrar la pelvis sobre el miembro cuando el miembro opuesto está levantado. Músculo piriforme. Su origen es la cara anterior de los segmentos sacros del 2 al 4 y el ligamento sacrotuberoso. Su inserción es el borde superior del trocánter mayor del fémur. Su acción principal es rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionado a nivel de la cadera. Su irrigación es la arteria glútea superior e inferior y la arteria pudenda interna. Su inervación son las ramas ventrales de L5, S1 y S2. Músculo obturador interno. Su origen es la cara pélvica de la membrana obturatriz y el hueso circundante. Su inserción es la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su acción principal es rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionado a nivel de la cadera. Su irrigación es la arteria pudenda interna y obturatriz. Su inervación es el nervio del obturador interno. Gemelo inferior. Su origen es la tuberosidad isquiática. Su inserción es la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su acción principal es rotar lateralmente el muslo extendido a nivel de la cadera. Su irrigación es la arteria circunfleja femoral medial. Su inervación es el nervio del cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Su origen es el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Su inserción es el tubérculo cuadrado de la cresta intertrocántea del fémur. Su irrigación es la arteria circunfleja femoral medial. Su inervación es el nervio del cuadrado femoral. Su acción principal es rotar lateralmente el muslo a nivel de la cadera. Ahora hablaremos del recto femoral. Este se encuentra en la parte anterior del muslo. Su origen se encuentra en la espina ilíaca anterior inferior y porción superior al acetábulo del ilion, y su inserción se encuentra en la base de la rótula y en la tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano. Su irrigación se encuentra en las arterias femorales profundas y circunflejas femorales laterales, y en su inervación podemos encontrar el nervio femoral. Sus acciones principales es extender la pierna y flexionar el muslo a nivel de articulación de la cadera. El músculo vasto intermedio también se encuentra en la parte anterior del muslo. Su origen se encuentra en las caras anteriores y laterales del cuerpo del fémur. Su inserción se encuentra en la base de la rótula y tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Su irrigación se encuentra en las arterias circunflejas, femorales laterales y femorales profundas, y en su inervación podemos encontrar el nervio femoral. Su acción principal es extender la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. El vasto medial se encuentra en la parte anterior del muslo. Su origen principal se encuentra en la línea intertrocántea y en el labio medial de la línea áspera. Su inserción se encuentra en la base de la rótula y la tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Su irrigación se encuentra en las arterias femorales y femorales profundas, y en su inervación se encuentra el nervio femoral. Su acción principal es extender la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. El vasto lateral se encuentra en la parte anterior del muslo. Su origen se encuentra en el trocánter mayor, en el labio lateral de la tuberosidad glútea y en el labio lateral de la línea áspera. Su inserción se encuentra en la base de la rótula y la tuberosidad de la tibia. Su irrigación encontramos las arterias circunflejas femorales laterales y femorales profundas, y en su inervación podemos encontrar el nervio femoral, y su acción es extender la pierna. El músculo articular de la rodilla se encuentra en la parte anterior del muslo. Su origen se encuentra en la porción distal del fémur en la cara anterior, y su inserción se encuentra en la bolsa suprarrotuliana.
Su irrigación podemos encontrar la arteria femoral y en su inervación podemos encontrar el nervio femoral. Y su acción principal es traccionar superiormente la bolsa suprarrotuliana con la extensión de la rodilla. El aductor corto se encuentra en la parte medial del muslo. Se origina principalmente en el cuerpo y la rama inferior del pubis, y su inserción se encuentra en la línea pectínea y porción proximal de la línea áspera del fémur. En su irrigación podemos encontrar las arterias femorales profundas, circunflejas femorales mediales y la obturatriz, y en su inervación podemos encontrar el nervio obturador. Su acción principal es que aduce el muslo a nivel de la cadera y flexor débil de la cadera. El aductor largo se encuentra en la parte medial del muslo. Este tiene una inserción en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Este se origina a partir del cuerpo del pubis inferior hasta la cresta del pubis. En su irrigación podemos encontrar las arterias femorales profundas y circunflejas femorales mediales, y en su inervación podemos encontrar el nervio obturador, y su acción principal es aducir el muslo a nivel de la cadera. El aductor mayor se encuentra en la parte medial del muslo. Su origen principal en la porción aductora se encuentra en la rama inferior del pubis y en su porción isquiotibial en la rama del isquion. Tiene una inserción en la porción aductora en la tuberosidad glútea, en la línea áspera y en la línea supracondilia medial, y en su porción isquiotibial en el tubérculo del aductor del fémur. En su irrigación encontramos las arterias femorales, femoral profunda y obturatriz, y en su inervación podemos encontrar en su porción aductora el nervio obturador y en su porción isquiotibial el nervio ciático, y su función es aducir y extender el muslo. El músculo grácil se encuentra en la parte medial del muslo. Entre sus acciones principales podemos encontrar que aduce el muslo y este se flexiona y se rota mediante la pierna. En su origen podemos encontrar el cuerpo y la rama inferior del pubis. En su extensión podemos encontrar la porción superior de la cara medial de la tibia. En su irrigación podemos encontrar las arterias femorales profundas y las arterias circunflejas femorales mediales. Y en su inervación podemos encontrar al nervio obturador, como se muestra en el video. El obturador externo se encuentra en la parte medial del muslo. Este tiene su origen en los bordes del agujero, también llamado foramen obturado, y también se encuentra en la membrana obturatriz. Su inserción se encuentra en la fosa trocanteria del fémur. En su irrigación podemos encontrar las arterias circunflejas femorales mediales y la arteria obturatriz. En su inervación podemos encontrar al nervio obturador. En sus acciones principales tenemos que este rota lateralmente el muslo y a su vez estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. El músculo pectíneo se encuentra en la parte medial del muslo. Este tiene su origen en la rama superior del pubis. En sus acciones principales podemos encontrar que este aduce y flexiona el muslo a nivel de la cadera. En su inserción podemos encontrar a la línea pectínea del fémur. En su irrigación podemos encontrar las arterias circunflejas femorales mediales, la arteria obturatriz, y en su inervación podemos encontrar al nervio femoral y una parte del nervio obturador. El bíceps femoral se encuentra en la parte posterior del muslo. En su origen tenemos que la cabeza larga se origina de la tuberosidad isquiática y la cabeza corta de la línea áspera y línea supracondilia lateral del fémur. En su inserción tenemos que se encuentra en la cara lateral de la cabeza del peroné. En su irrigación tenemos a las ramas perforantes de las arterias femoral profunda, glútea inferior y circunfleja femoral media. En su inervación podemos encontrar el nervio tibial y el nervio peroneo común. En sus acciones principales tenemos que flexiona y rota lateralmente a la pierna. El músculo semimembranoso se encuentra en la parte posterior del muslo. Entre sus acciones principales tenemos que este ayuda a flexionar la pierna y nos ayuda también a extender el muslo. En su origen tenemos que se encuentra en la tuberosidad isquiática y su inserción tenemos que se encuentra en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. En su irrigación encontramos a la rama perforante de la femoral profunda y la arteria circunfleja femoral medial, y en su inervación tenemos que se encuentra el nervio ciático o nervio tibial. El músculo semitendinoso se encuentra en la parte posterior del muslo. Tenemos que su origen se encuentra principalmente en la tuberosidad isquiática y su inserción tenemos a la porción superior de la cara medial de la tibia. En su irrigación tenemos que se encuentra la rama perforante de la femoral profunda y la arteria circunfleja femoral medial. Y en su inervación tenemos que se encuentra el nervio ciático o el nervio tibial. Y entre sus acciones principales tenemos que este flexiona la pierna y ayuda a extender el muslo. El músculo tercer peroneo se encuentra en la parte anterior de la pierna. En su origen tenemos que principalmente se encuentra en el tercio distal de la cara anterior del peroné y en la membrana interósea.
y su inserción se encuentra en la parte del dorso de la base del quinto metatarsiano. En su irrigación tenemos que se encuentra en la arteria tibial anterior, y en su inervación tenemos que ahí se encuentra el nervio peroneo profundo, y sus acciones principales son que flexiona dorsalmente el pie y ayuda a la eversión del pie. El músculo extensor largo de los dedos se encuentra en la parte anterior de la pierna. En su origen tenemos que se encuentra en el cóndilo lateral de la tibia, y a su vez también se encuentra próximo a la membrana interósea y al peroné. Este tiene su inserción en las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales. En su irrigación tenemos que se encuentra la arteria tibial anterior, y en su inervación tenemos que se encuentra el nervio peroneo profundo. Y en sus acciones principales tenemos que este extiende los 4 dedos laterales. El músculo extensor largo del dedo gordo se encuentra en la parte anterior de la pierna. Este tiene su origen en la porción media de la cara anterior del peroné y membrana interósea. Y en su inserción tenemos que se encuentra en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. En su irrigación tenemos que se encuentra la arteria tibial anterior, y en su inervación tenemos que se encuentra el nervio peroneo profundo. Y en sus acciones principales tenemos que este extiende el dedo gordo y lo flexiona dorsalmente. Plantar, músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Su origen es en el extremo inferior de la línea supracondylia lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo. Su inserción se encuentra en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su irrigación es a través de la arteria poplitea y su inervación a través del nervio tibial. Una de sus acciones principales es que ayuda débilmente al gastrocnemio. Popliteo, músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Origen, cara lateral del cóndilo lateral del fémur, menisco lateral. Inserción, en la porción posterior de la tibia superior a la línea del sóleo. Irrigación, a través de las arterias inferiores, medial y lateral de la rodilla. Inervación, a través del nervio tibial. Y acción principal es que ayuda a la flexión débilmente de la rodilla y la bloquea rotando al fémur sobre la tibia fijada. El posterior, músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Su origen es en la cara proximal de la tibia por debajo de la línea del sóleo. Membrana interósea, mitad proximal de la cara posterior del peroné. Su inserción es a través de la tuberosidad del hueso navicular. Todos los huesos cuneiformes, cuboides, bases del segundo al cuarto metatarsianos. Su irrigación es a través de la arteria peronea. Su inervación a través del nervio tibial. Su principal acción es que ayuda a la flexión plantarmente al pie a nivel de la articulación talocrural e invierte el pie. Músculo posterior de la pierna. Origen, cabeza lateral, cara lateral del cóndilo lateral del fémur. Cabeza medial, cara poplitea por encima del cóndilo medial del fémur. Inserción en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Irrigación a través de la arteria poplitea y tibial posterior. Inervación a través del nervio tibial. Principales acciones es que flexiona plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural. Ayuda a la flexión de la articulación de la rodilla. Sóleo, músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Origen, cara posterior de la cabeza del peroné, un cuarto proximal de la cara posterior del peroné, línea del sóleo de la tibia. Inserción, cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Irrigación a través de las arterias poplitea, tibial posterior y peronea. Inervación a través del nervio tibial. Principal acción es que flexiona plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural, estabiliza la pierna sobre el pie. Peroneo corto, músculo lateral de la pierna. Su origen es 2/3 distales de la cara lateral del peroné. Su inserción se encuentra en la cara dorsal de la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano. Su irrigación es a través de 2 arterias, tibial anterior y peronea. Su inervación es a través del nervio peroneo superficial. Su acción principal que realiza es que vierte el pie y débilmente flexiona plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural. Peroneo largo, músculo que se encuentra en la parte lateral de la pierna. Su origen proximal, o sea origen, es en la cabeza y 2/3 proximales de la cara lateral del peroné. Su inserción distal, o sea inserción, son en las caras plantares de la base del primer metatarsiano y hueso cuneiforme medial. Su irrigación está dada por 2 arterias, la arteria tibial anterior y peronea. Su inervación está dada por el nervio peroneo superficial. Y las principales acciones que realiza este músculo es que vierte el pie y débilmente flexiona plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural. Ya que hemos terminado de mencionar la gran cantidad de músculos que conforman nuestra pierna, es hora de seguir con la última sección de nuestro miembro inferior, el pie. Aquí hablaremos de igual manera de la musculatura, su origen, inserción, irrigación e inervación.
Abductor del dedo gordo, músculo del pie. Origen, apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, retináculo flexor y aponeurosis plantar. Inserción, cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo. Su irrigación está compuesta a través de las arterias plantar medial y la primera metatarsiana plantar. Inervación, nervio plantar medial. Acción principal, abduce y flexiona el primer dedo. Abductor del dedo pequeño, músculo del pie. Origen, apófisis medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar y tabique intermuscular. Inserción, cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Irrigación, arteria plantar lateral, arterias metatarsianas plantar y digital plantar del quinto dedo. Inervación, nervio plantar lateral. Principal acción, abduce y flexiona el quinto dedo. Abductor del dedo gordo, músculo del pie. Origen, cabeza oblicua, bases del segundo al cuarto metatarsianos. Cabeza transversa, ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos tercero al quinto. Inserción, los tendones de ambas cabezas lateralmente en la base de la falange proximal del primer dedo. Irrigación, arterias plantares medial y lateral y arco plantar, arterias metatarsianas plantares. Inervación, ramo profundo del nervio plantar lateral. Acciones principales, abduce el primer dedo, mantiene el arco transverso del pie. Lado plantar, músculo del pie. Origen, lado medial y lateral de la cara plantar del calcáneo. Inserción, borde posterior lateral del tendón del flexor largo de los dedos. Irrigación, arterias plantares medial y lateral y arco plantar profundo. Inervación, nervio plantar lateral. Principales acciones, corrige la tracción oblicua del tendón del flexor largo de los dedos, ayudando de este modo a la flexión de los dedos del pie. Flexor corto del dedo gordo, músculo del pie. Origen, caras plantares de los huesos cuboides y cuneiforme lateral. Inserción, ambos lados de la base de la falange proximal del primer dedo. Irrigación, se irriga a través de la arteria plantar medial, primera arteria metatarsiana plantar. Su inervación es a través del nervio plantar medial. Acciones principales que realiza este músculo que flexiona la falange proximal del primer dedo. Corto del dedo pequeño, músculo del pie. Origen, base del quinto metatarsiano. Inserción, cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Su irrigación está dada por la arteria plantar lateral, arteria digital plantar del quinto dedo, arteria arqueada. Su inervación está dada por el ramo superficial del nervio plantar lateral. Dentro de lo que son sus principales acciones, flexiona la falange proximal del quinto dedo. Flexor corto de los dedos, músculo del pie. Origen, apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar y tabique intermuscular. Inserción, ambos lados de las falanges medias de los cuatro dedos laterales. Irrigación, arterias plantares medial y lateral, arco plantar profundo, arterias metatarsianas plantares y digitales plantares. Inervación medial, acciones principales, flexiona del segundo al quinto dedo. Dorsales, cuatro músculos del pie. Origen, lados adyacentes del primero al quinto metatarsiano. Inserción, el primero es en la cara medial de la falange proximal del segundo dedo. Del 2 al 4, caras laterales de los dedos 2 a 4. Irrigación, arterias arqueada, arterias metatarsianas plantares dorsal y plantar. Inervación a través del nervio plantar lateral. Acción principal es que aducen del segundo al cuarto dedo del pie, flexionan las articulaciones metatarsofalángicas y extiende las falanges. Hieróceos plantares, tres músculos del pie. Origen, bases y caras mediales del tercero al quinto metatarsiano. Inserción, lado medial de las bases de las falanges proximales de los dedos del tercero al quinto. Irrigación, arteria plantar lateral y arco plantar, arteriales metatarsianas plantares y digitales plantares. Inervación, nervio plantar lateral. Acciones principales es que aducen los dedos y flexionan las articulaciones metatarsofalancicas y extienden las falanges. Músculo del pie. Origen, tendón del flexor profundo de los dedos. Inserción, lado medial de las expansiones dorsales de los cuatro dedos laterales. Irrigación, arteria plantar lateral y arterias metatarsianas plantares. Inervación, el más medial por el nervio plantar medial y los tres laterales por el nervio plantar lateral. Principales acciones, flexionan las falanges proximales a nivel de las articulaciones metatarsofalancicas.
Extiende las falanges a nivel de la articulación interfalángicas proximales y distales. Bueno, eso ha sido todo. Esperemos que les haya sido de ayuda, haya sido de su agrado. Esto fue la anatomía de la cadera y el miembro inferior y muchas gracias por ver.